Hola, muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Como habrás podido notar por el título, la promesa de este episodio es potente, pero no te preocupes, no hago clickbait. De verdad, hoy me gustaría hablar contigo acerca de la gran clave para encontrar tranquilidad y claridad en tu vida. Pero antes me gustaría saber si alguna vez te has preguntado si es normal sentir cansancio, preocupación, estrés o agobio en el día a día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas se sienten disgustadas sin tener algún problema que justifique ese disgusto, dolor o tristeza? Esto sucede porque si no prestamos atención, a veces nos cuesta ver las cosas con claridad y objetividad. A veces nos cuesta ver las cosas como realmente son, como hechos. A veces nos preocupamos o agobiamos porque no nos damos cuenta que una cosa son los hechos y otra muy diferente son todas las historias que hemos creado alrededor de estos hechos. Y es que hay una gran diferencia entre los hechos y las historias. Y es importante saberlo y diferenciarlo. Si te fijas, la mayoría de las veces no sufrimos por lo que nos está pasando o por aquello que nos ha pasado, sino por la historia que nos hemos contado acerca de ese evento. Y vamos a ver algunos ejemplos y me gustaría que intentes reflexionar y observar si te identificas con algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, una persona en este momento quizás tiene 10 euros en el banco. Ahora bien, si la persona no diferencia la realidad, los hechos de las historias, puede ser que en vez de decir la realidad es que tengo 10 euros en mi cuenta bancaria, la persona se diga a sí misma una historia como por ejemplo: estoy arruinada, soy terrible con el dinero, todo me va mal, nada me sale bien y siempre voy a tener problemas con el dinero, nunca voy a poder salir de esta situación. Pero si te fijas, esa no es la realidad, ni tampoco el futuro. La realidad es que tiene 10 euros en el banco en este momento. Eso no la define como persona y no significa que tendrá problemas económicos en el futuro o que nunca va a conseguir aquello que desea. La realidad es que tiene 10 euros en el banco. Todo lo demás son historias, historias inútiles que ni siquiera son ciertas y que generan unos niveles de sufrimiento, preocupación y agobio innecesarios que harán que a esa persona le cueste aún más trabajo salir adelante. En cambio, sería mucho más útil decir algo así como: la realidad es que tengo 10 euros en el banco, pero eso no me define como persona. Puedo encontrar una solución para generar más dinero y a partir de hoy mejorar mi situación día tras día. Otro ejemplo, una persona tiene una cita, vamos a llamarla María. La cita va muy bien, ambas personas se encuentran a gusto. Luego se despiden y al día siguiente la realidad es que María aún no ha recibido ni acordado una segunda cita. Esa es la realidad objetiva, los hechos. Sin embargo, puede ser que en vez de decirse a sí misma: veremos qué sucede, aún no tengo una segunda cita, en cambio se diga a sí misma: seguro que no le gusto, no soy atractiva o no le caigo bien. Quizás ya ha conocido a otra persona y siempre voy a estar sola. Qué diferencia, ¿verdad? La gran clave de la que te hablaba al principio del episodio para encontrar tranquilidad y claridad en tu vida es esta: diferenciar la realidad objetiva, los hechos, de las historias exageradas y pesimistas que nos contamos. Si te fijas,
Cuando nos atenemos a los hechos del asunto, las cosas son bastante simples, pero las historias que nos contamos sobre los hechos pueden agregar mucho más estrés, sufrimiento, hostilidad y negatividad innecesaria. Diferenciar los hechos de las historias que nos inventamos en la cabeza puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para mantenerte mentalmente fuerte. Entonces, cuando te sientas mal, cuando sientas agobio, preocupación o disgusto, me gustaría que te preguntes, ¿estoy viendo los hechos o un cuento? Un hecho es lo que existe, la verdad, sin agregarle ninguna emoción ni hacer suposiciones. Un cuento, en cambio, es una narración sobre los hechos y puede ser verdadero o falso. Si estuvieras hablando de hechos, informarías lo que sucedió de manera objetiva, sin agregar nada, un poco como lo haría una videocámara. Una videocámara es objetiva, no tiene una opinión o una reacción emocional, simplemente observa la escena y la graba sin hacer suposiciones. Nuestras historias sobre los hechos tienden a impedir que veamos la vida con claridad y tranquilidad, porque por lo general las historias que nos contamos están teñidas por nuestras creencias, están teñidas por nuestras experiencias pasadas, el estado de ánimo que tenemos justo en ese momento, nuestras opiniones ya formadas, juicios y deseos. En nuestras historias a menudo hacemos interpretaciones y significados a partir de los hechos, y esto puede distorsionar nuestra propia capacidad de ver las cosas con claridad. En nuestras historias a menudo hacemos suposiciones y sacamos conclusiones precipitadas, y cuando hacemos esto muchas veces nos equivocamos. ¿Y por qué? Porque las conclusiones precipitadas pueden ser imprecisas e inútiles. Por eso es importante de vez en cuando hacer una pausa cada vez que sentimos nervios, ansiedad o estrés para ver antes de reaccionar qué tipo de historias nos estamos contando. De esta manera, si vemos que la historia que nos estamos contando no es cierta o es inútil, la podremos dejar ir. Y quizás llegados a este punto te preguntes cómo podemos dejar ir estas historias. Muy bien, una forma en que podemos desengancharnos de los pensamientos inútiles es ver que es solo una historia, no un hecho. Es solo cuando compramos las historias que estas historias nos crean sufrimiento, estrés y confusión interna. Por ejemplo, si te despiertas un día y está lloviendo y luego surge el pensamiento, ¡qué día terrible! Eso es una historia. Y si crees esa historia, comenzarás a sentir una reacción emocional a esa historia en tu cuerpo, la negatividad y el mal humor. Y probablemente seguirás adelante y tendrás un día terrible. Pero ¿realmente es un día terrible? ¿O simplemente está lloviendo? Una práctica mindfulness que te sugiero es la siguiente. Cuestiona tus pensamientos, cuestiona lo que piensas y lo que dices también. De esta manera podrás desengancharte de ellos. Si lo pones en práctica, verás que pronto te dirás a ti mismo, a ti misma, me estaba contando una historia negativa, falsa e inútil. No es la realidad, solo está lloviendo. Y luego puedes volver a los hechos del momento. Simplemente está lloviendo. Y ahora eres libre de disfrutar del sonido de la lluvia y de la frescura del aire sin ningún tipo de negatividad. Y de la misma manera que nos contamos historias sobre el tiempo, también lo hacemos con eventos, con las personas y con nosotros mismos.
como cuando nos decimos que no somos buenos para hacer esto o lo otro, o que aún nos falta esto o aquello. Es allí cuando a veces sale la voz de ese crítico interno que tampoco permanece fiel a los hechos y que por el contrario muchas veces nos crea una historia cargada de emociones que se encuentra lejos de la realidad objetiva. Por eso hace poco he subido una meditación guiada al podcast para que tu crítico interno deje de ser tu enemigo, si ese es tu caso, y se convierta en tu mejor aliado, en alguien que te potencie, que te ayude a salir triunfante en cada situación que se te presente. Te dejaré el enlace de esta meditación guiada en la descripción de este episodio. Además, esta semana mandaré solo a quien se ha apuntado a la newsletter un ejercicio práctico para potenciarte a través de tu crítico interno, para que en vez de hundirte, se una a ti y se convierta en tu mejor aliado. Pero eso en la newsletter de esta semana, así que te animo a apuntarte si aún no lo has hecho. Es gratis darse de alta y de baja también. Te mando un abrazo enorme y recuerda siempre comprobar los hechos. Quítale la emoción y observa solo los hechos. Esto te dará una gran claridad mental y una tranquilidad enorme. Hasta pronto, adiós.